Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esta idea de polinomios. Nos faltaba ver un par de teoremas que son bien fáciles de comprender con lo que habíamos hablado ayer. El primero es el siguiente. Si yo tengo un polinomio, imaginemos un px, podría ser x cuadrado más 2x. Este polinomio nosotros lo podemos graficar, o podría ser menos 3, lo que sea. Cualquier tipo de polinomio nosotros podemos graficarlo en el plano xy, ¿ya? Nosotros entendemos que las raíces, que es con qué valores este x se hace, todo esto se hace 0, son los valores en los cuales estos puntos tocan al eje, ¿ya? Que eso también estamos de acuerdo, que es lo que habíamos hablado en las últimas clases. Las raíces son los puntos donde, si yo reemplazo el x, todo el polinomio me da 0, que es el valor del y. Ahora, imaginemos que el polinomio, para no decir que es ese, imaginemos que el polinomio es de esta forma. Vamos a decir ahí que es de esta forma. Lo que podemos saber es que si tiene tres raíces, porque tiene una acá y una acá, el polinomio por lo menos mínimo tiene que ser de esta forma: ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Porque tiene tres raíces. Entonces la única forma que tenga tres raíces es que por lo menos sea de grado 3. Y habíamos hablado de cómo obtener esos tipos de raíces. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es lo que tienen que tomar atención. ¿Qué pasa si yo reemplazo acá, ejemplo, con un a, y me da que el polinomio evaluado en a es positivo, porque me da un i positivo? Y después reemplazo en otro valor, b, y me da que el valor es negativo. Si yo tengo dos números, a y b, y lo reemplazo en el polinomio y me da positivo y negativo, entre medio tiene que haber uno que valga 0. No sé cuál va a ser, pero hay uno ahí que tiene que darme 0, que es la raíz. Y eso es este teorema, que me dice que si yo tengo un a y tengo un b, y lo multiplico porque podría ser positivo con negativo, me va a dar menor que 0, la multiplicación del polinomio evaluado en a, evaluado en b, me da menor que 0, entonces hay una raíz entre a y b. Si uno es positivo y el otro es negativo, entre los dos tiene que haber un 0. O al revés. Si acá está el b y acá hay un c y es positivo, entre el positivo y el negativo tiene que haber un 0. Eso está diciendo el teorema, que es como bien intuitivo. Entonces, si yo tengo el polinomio, lo evalúo en un número 1 y me da positivo, después lo evalúo en 2 y me da negativo, entre el 1 y el 2 tiene que haber un número que sea la raíz. ¿Ya? Ahora, también hay un método de los signos que es el método de Descartes. Nosotros teníamos este polinomio, vamos a escribir acá este polinomio. Y vamos a imaginar que vamos a escribir. Disculpe, profe. Sí, sí. En el gráfico de arriba A y B vendrían siendo el mismo número, pero con signo distinto. No, no entendí muy bien. El A y el B son números distintos porque el A está evaluado por acá y no pueden ser el mismo porque si no darían el mismo Ah, sí, sí, sí. resultado. No son. Ya. Entonces, imaginemos que tengo. A ver, vamos a inventar uno que sería x cuadrado menos 3. El x cuadrado menos 3. Entonces, el x cuadrado menos 3 más o menos es de esta forma. El x cuadrado ya la conocemos y el menos 3 lo único que hace es que se desplaza hacia abajo 3 espacios. Yo puedo tomar dos valores. Imaginemos que voy a tomar el 1 y voy a tomar el 4. Este es un polinomio, esto es un polinomio de grado 2. Si yo evalúo en 1, me va a dar 1 al cuadrado, que es 1, menos 3 me da menos 2, que es negativo, que está por acá. Y si yo evalúo con el 4,
me va a dar 4 al cuadrado, que es 4, 4, 16, menos 3, 13, que es positivo. Entonces está por acá. Y lo que está diciendo el teorema es que si yo paso de dos signos distintos, de un menos a un más, o de un más a un menos, o como lo dice el teorema, multiplico los signos del polinomio 1 evaluado en 1 y evaluado en 4, y es menor que 0, porque el número me va a dar menos que 0, menos 2 por 13 me da menor que 0, entonces hay un número que me tiene que dar 0. No sé cuál es, pero hay una raíz. Tiene que haber una raíz de polinomio. Eso es lo que dice el teorema. Realmente la raíz va a ser raíz de 3. Esa va a ser la raíz. El raíz de 3 y el menos raíz de 3. Pero lo único que te asegura este teorema es que si tú pasas de un valor positivo a un valor negativo o al revés, hay un 0. Tiene que pasar por 0. ¿Ya? Ahora, nosotros teníamos anteriormente un polinomio. Ejemplo, vamos a hacer otro caso. El 6 más 3x cuadrado menos 6. Y nosotros queríamos dividirlo por ejemplo, x menos 3. Y lo que podríamos utilizar eran los métodos que habíamos visto anteriormente. Y uno de los métodos era hacer una tabla, ¿se acuerdan? Ese método, que vamos a volver hacia atrás, este método, es el método de Ruffini. Pero Ruffini tenía la particularidad que funcionaba cuando nosotros dividíamos, o la parte del denominador era de grado 1. Entonces estamos haciendo este ejemplo, en el cual estamos dividiendo por grado 1, podemos usar Ruffini. Y Ruffini lo que hacía era preocuparse de los signos. 6, 3, 0, menos 6. Recuerden que no está el de grado 1, por lo tanto es 0. Por eso puse el 0. Y Ruffini preguntaba por el número que nosotros queríamos hacer todo esto igual 0, que sería el 3. El 6 lo bajaba, decía 3 por 6, que daba 18, más 3 me da 21. 21 por 3, que me daría 30 y 63. Y 63 por 3, que me estaría dando, vamos a usar la calculadora, más grande. Y les tendría que estar restando el 6, que me da 183. Entonces, Ruffini lo que los decía era que esta parte de acá iba a ser el resto y el otro el polinomio. ¿Qué quiere decir? Que todo esto nosotros lo podríamos escribir como 6, 21, 63 y me queda x cuadrado sin divisor más 183 dividido en x menos 3. Si yo multiplico los términos, voy a obtener exactamente el inicial. Eso es lo que generaba Ruffini. Ahora, este método, el método de Descartes, los puede asegurar una forma de saber más o menos cuántas raíces puede tener un polinomio, cuántos ceros, que se refiere a cuántos números podría ser una raíz. Descartes dice que tú tomes cualquier polinomio, x cubo más 3x cuadrado más 6, o podríamos agregarle ahí el x que faltaba, más 7x menos 5, y él te dice lo siguiente: si tú consideras que el x fuese positivo, ¿ya? Lo que hay que fijarse es el cambio de signo. ¿A qué se refiere? De aquí a acá no hay un cambio de signo, sigue siendo positivo. Esto es positivo, 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 negativo. Por lo tanto, hay un cambio de signo. Porque el x, tú tienes que pensar que es positivo. Entonces, si el x es positivo, todo esto es positivo. Todo esto es positivo, todo esto es positivo, todo esto es positivo, pero este es negativo. Por lo tanto, hay solamente un cambio de signo. Ahora, el número de ceros, el número de raíces de ese polinomio,
va a ser la cantidad de signos que tú hagas. Ejemplo, como en este hubo solamente un cambio de signo, a lo más Descartes te dice que por lo menos hay una raíz real. No más que una. Positiva. Y para los negativos, para encontrar las raíces reales negativas, Descartes te dice que tienes que considerar al X ahora como negativo, mentalmente. Lo tienes que considerar como negativo mentalmente. Cualquier número, el que ustedes quieran negativo. Por eso lo pongo en paréntesis. ¿Qué va a pasar? Que los que son al cuadrado siguen dando positivo. Pero, y lo voy a poner con rojo, este número me va a dar negativo y este número me va a dar negativo. Entonces va a ser de menos a más un cambio de signo, de más a menos otro cambio de signo y de menos a menos. Hay dos cambios de signo. Por lo tanto, Descartes te dice, mira, hay una raíz que es positiva y dos raíces que son negativas. Y va a dar. No te dice cuáles son los números, pero sí te dice los signos. Este método es fácil e intuitivo de ver y te asegura como el máximo, pero no quiere decir que sean, pueden ser menos. Ahora, hagamos un ejemplo para entenderlo mejor. Y para eso vamos a hacer al contrario, vamos a crear nuestro polinomio. Este polinomio. Vamos a multiplicar primero estos dos términos que están acá. Los quería un x cuadrado más un 2x menos un 3x menos un 6. Menos 6. Podremos ordenar. Y ahora multiplicamos por este término. Nos quedaría esto del cubo cuadrado. Voy a borrar, puedo borrar para que se vea mejor el cubo. Menos x cuadrado más x menos 6x más 6. Y ordenar. X cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 6. Imaginemos que este es el polinomio que tenemos original. Ya sabemos las raíces, pero vamos a partir de esa suposición. Descartes te dice lo siguiente. Te dice, mira, acá hay un cambio de signo, un cambio... Aquí, ¿se cambia el signo? Sí. Aquí se cambia el signo, no. Aquí se cambia el signo, sí. Entonces hay dos cambios de signo. Dos cambios de signo positivos. Entonces hay dos raíces que son positivas. Y después, si lo ves desde el punto de vista de los negativos, esto es negativo, esto va a ser positivo, pero adelante hay un negativo, entonces sigue siendo negativo. Todo esto va a ser negativo, pero adelante hay un positivo, un negativo, o sea, positivo y positivo. ¿Hay un cambio de signo? No. Sí. No. Entonces hay un solo cambio. Entonces Descartes te dice, hay dos raíces que son positivas y una raíz negativa. Y es verdad, hay dos raíces positivas y uno que el valor es negativo. Pero no te dice cuáles son. Puede que sirva, puede que no. Cada uno ve dónde aplica estos teoremas. Son teoremas. Tantos teoremas pueden haber como uno quisiera. ¿Ya? Y el último es que si nosotros tenemos el AN elevado a n más un... Vamos a poner números. Vamos a poner 7 elevado a 3 más 2 elevado a x más 6. El teorema te dice lo siguiente. Nosotros podemos considerar un número cualquiera que sea racional, racional, C partido en D, podría ser, ejemplo, el 3 partido en 7, o cualquier número, ahí vamos a ver cuál realmente va a ser, pero nosotros podemos decir lo siguiente, si este polinomio llega a tener raíces, si este polinomio llega, no lo sé,
Pero si este polinomio llega a tener raíces, tiene que cumplir lo siguiente. Y es que el 7, el número que está el mayor coeficiente, el 7 en este caso que acompaña al x cubo, tiene que ser divisible por d. Si es que nosotros decimos que el c partido en d es una raíz. ¿Qué quiere decir? Que, ejemplo, el 3 raíz de 7 podría ser una raíz. ¿Por qué? Porque el 7 es divisible de 7 y el 6 es divisible de 3. ¿Ya? Ese también es otro teorema, pero hay que entender que tiene que tener raíces de este estilo. Y lo que está diciendo en otras palabras es que si nosotros convertimos este polinomio de la forma que estamos habituados a hacerlo, ejemplo, x más algo y x más algo, esos números no pueden ser enteros. ¿Por qué? Porque hay uno que está multiplicándose por 7. Entonces va a haber alguno que va a tener que ser racional. Sí o sí. No hay otra forma. Y eso es lo que te dice el teorema. Que si el número de adelante ya no es 1, entonces tus raíces no pueden ser de la forma x más algo. Tienen que ser de otra forma. ¿Ya? Por lo menos una de ellas tiene que ser de la forma 7x más algo. Para que dé el polinomio. Solamente multiplicando el primero. S por S por S no me puedo obtener el 7. Pero 7x por x sí puedo obtener el término. Entonces, esos eran los teoremas que faltaban. No era nada nuevo. Y ejercitaciones que podríamos hacer. Ejemplo, nos preguntan en este caso determinar si el -1 y el 5i son raíces de este número. Bastaba que simplemente habría que reemplazar. Y cuando reemplazamos, ¿cuánto tiene que dar para que sea realmente una raíz? 0. ¿No? Ah, no. 0. Tiene que dar 0. Entonces con el -1 no da. Fíjense, con el -1 no da 0. Por lo tanto, no es una raíz. Con el 5i tendríamos que reemplazar en todos los valores de i, los que haría un 5 cubo por i cubo menos 5 cuadrado i cuadrado más 25 por 5i. Reemplazando donde había un x, reemplazarlo por 5i. Si desarrollamos, nos queda 5 por 5, 25, por 5, 125. El i cubo, habíamos dicho que era un menos i. Después los que haría el i cuadrado, que es -1, entonces los que haría 25. Más 125 i. Entonces, con este término se va, pero nos queda el 25. Entonces realmente no son raíces. Puede ser que acá haya, por si acaso, un error de tipeo. Lo más probable es que yo veo que hay un error de tipeo. ¿Por qué? Porque fíjense los resultados. Esto es pura casualidad nomás. El primero los da 25 y el otro los da 25. Lo más probable es que realmente acá no era una coma, sino que era un más. Y el número que teníamos que probar es el -1 más 20 más 5i. Y lo más probable es que ese sí sea raíz. ¿Por qué? Porque el primero con el 1 me dio 25, me sobraron 25, y el otro me estaba dando 25. Podría hacer ahí jugar un poco los signos para ver si realmente da o no da. Realmente es menos 25. Probemos ver si realmente es un error de pauta, de planilla, y realmente si ese número da raíz o no. Y puede ser que a eso se refiera. Entonces, si reemplazamos, los que haría un -1 más 5i al cubo, menos 1 más 5i al cuadrado, más 25 menos 1 más 5i.
Entonces, lo primero que tendríamos que desarrollar serían estos. Menos 1 más 5i. Ahí fíjense que serviría la forma polar. Es mucho más fácil hacerlo con forma polar. Porque simplemente tendríamos que dejar la exponencial con el ángulo, pero no vamos a hacer eso. Igual es más tedioso, pero es más seguro. Y simplemente multiplicar. Porque no es tanto las multiplicaciones que hacemos, es a lo más 3 veces. Entonces los que haría 1 menos 10i menos 25. El primero me va a dar menos 24 menos 10i. Esto significa que esto es menos 1 más 5i al cuadrado. Y por último, tendría que tomar el menos 1 más 5i y multiplicarlo por el menos 24 menos 10i. Me quedaría 24 más 10i menos 5 por 24, que aproximadamente es 125, pero no lo es. 120. 120i negativo. Y por último me quedaría el 50 positivo, más 50. Y eso me estaría dando 94 menos 110i. Entonces tendría los paréntesis. Tendría el primer paréntesis, que es todo esto, porque ese es el cubo, menos el segundo paréntesis, que este acá. Más, y el 25 lo puedo multiplicar inmediatamente. Podría sacarlo hacia afuera, me quedaría menos 25 más 125i. Es una suposición todo esto. Puede ser que realmente no sea una raíz, pero es para probar simplemente y para poder practicar esto que estábamos conversando en las clases anteriores. Me quedaría un 94 menos 110i más 24 más 10i menos 25 más 125i. Y ya por lo menos no va a dar, porque tenemos el 110, me sobrarían 15, pero acá hay un 10, me darían 25. Por lo menos en la parte imaginaria, 25i. Y en la parte real tendría 94 más 24 menos 25. Nuevamente no me estaría dando 0. Entonces esa era una suposición, porque uno podría pensar que esto ahí había un error en esa coma. Uno podría pensar. Pero inventamos un ejercicio. Y hay otros pares que pueden ustedes perfectamente hacer y que es simplemente de todo lo que hemos conversado hasta ahora. Ahora, como continuación, vamos a seguir con polinomios, pero vamos a llegar hasta fracciones parciales, que es simplemente todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero con un motivo, con un fin, que vamos a entenderlo como fracciones parciales. Primero, entender lo siguiente. Si yo tengo un polinomio de esta forma, así puede ser cualquier valor, puede ser 7 elevado a 8, lo que sea. Si yo digo que estoy solamente con números reales, yo lo que espero es que todas las raíces sean reales, ¿ya? Si este polinomio, como mínimo, tiene una raíz real, yo puedo decir que este conjunto para este polinomio es un conjunto cerrado. El problema es que los reales no cumple eso. ¿Por qué? Como ejemplo, el x cuadrado más 1. El x cuadrado más 1 es un polinomio que está en los reales, pero no tiene ninguna raíz real. Por lo tanto, ya el conjunto de los reales, de los polinomios de los reales, ya no es un conjunto cerrado. Por eso, siempre vamos a trabajar con los complejos. Tenemos que imaginar que a lo más también pueden ser complejos. Lo imaginario los números. Ya que el conjunto real no encuentra la solución, y basta con este ejemplo.
El x cuadrado más 1, que es un polinomio, no tiene raíces reales. Podríamos decir, no tiene raíces. Pero no tiene sentido porque sí tiene raíces. Pero son complejas. El y el menos i. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a tener esa mentalidad de trabajar sí o sí con los números complejos. Porque es el conjunto que abarca más y no tiene problema. ¿Ya? Ahora, por eso, el conjunto de los complejos es un conjunto cerrado. Y volvemos a esta idea de cerrado, es que puedo volver a generar números dentro de este conjunto. Mientras que los reales no estaba ese problema con los polinomios. ¿Ya? Y lo que lo asegura es que sí o sí, cualquier polinomio que lo vea desde el punto de vista de los complejos va a tener sí o sí una raíz, mínimo. Probablemente va a tener todas las raíces. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos un polinomio, si yo tengo un polinomio, ejemplo, a elevado a xn más bx elevado a 3 más 2x más 1, todo polinomio de grado n, en este caso podría ser que el n fuese 7, puede ser factorizado. Puede ser factorizado en el múltiplo de diferentes binomios. X más algo, no sé, 3, X más 2, estoy inventando las raíces, pero yo tengo que saber encontrar las raíces. Y como ahora estamos viendo los números complejos, visto desde no los reales, sino los complejos, si es de grado tanto, va a tener 7 raíces. Entonces yo puedo descomponer esto en 7 múltiplos, donde cada uno de estos pueden ser complejos. Vamos a buscar un ejemplo. Vamos a irnos para atrás, a ver. Voy a buscar un ejemplo primero, después vamos a continuar con todo esto, pero vamos a buscar un ejemplo con que era un número. Este que está acá, y lo voy a copiar. Y lo vamos a pegar. Entonces tenemos este polinomio. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, lo que estamos diciendo es que si nosotros tenemos este polinomio de grado 4, en los reales no sabemos si realmente tiene 4 raíces, pero lo que sí podemos dar por seguro es que los complejos sí los tienen. Pueden aparecer imaginarios, pero pueden ser. Tendríamos que ver cuáles son los términos, qué valores son las raíces. Para eso tendríamos que factorizar. Y ahí tiene sentido. Tendríamos que escribir esto como el múltiplo de 4 elementos. X, no sé, x más 2 podría ser, x menos 4, podría ser sin fin. Pero podemos aplicar lo que dice todo lo que hemos conversado hasta ahora. Primero, estaban los cambios de signo. Pasamos de un más a un más, de un más a un más, de un más a un más. No hay ningún cambio de signo con los reales positivos, con los positivos. Por lo tanto, no hay reales positivos. No hay ninguno. Después con los negativos. Esto es positivo, que está a la cuarta. Esto va a ser negativo. Esto va a ser negativo. Y esto es positivo. Hay un cambio, dos cambios. Acá está el cambio. Por lo tanto, con ese método vamos a ver que por lo menos van a haber 2 raíces que son negativas, que son de esta forma, más algo. No sabemos cuál es el número, pero vamos a ver que son de esa forma, ¿sí? Profe, ¿cómo? No entendí, me perdí en la parte negativa. ¿Por qué es negativo? Porque si tú reemplazas con un número negativo, ¿todo esto cuánto te da? Negativo. No, Sí, porque positivo. está elevado a la cuarta. Positivo. Si este es negativo, ¿cuánto te da todo esto? Si eso es negativo, Negativo. Si este número es negativo, ¿cuánto te da todo esto? Negativo. No sabes el número, sabes que el signo es negativo. Entonces, ahora, de más a menos hay un cambio de signo. De menos a menos no hay cambio. Y de menos a más hay un cambio. Hay 2 cambios.
Y es que no estaba viendo el exponencial, por eso no... Sí, por eso, sí, el método siempre dice, supón el primero que es positivo. Cuando es positivo no tiene sentido, es fijarse en todo esto. Y es lo que ustedes estaban haciendo, fijarse en todo el polinomio. Entonces dice, de más a más, de más a más, de más a más. No hay cambio. Pero para los negativos tienen que fijarse ahora, ¿cuánto vale esto? Esto vale positivo, porque está elevado a un número par. Todo esto va a dar negativo. Y todo esto va a dar negativo. Disculpen. Ahí. ¿Ya? Entonces el método que habíamos conversado al principio, el de los signos. Ven que es útil porque por lo menos podemos saber. Ahora, el otro método era ver estos de acá. El 5 y el 4. Que lo que los van a asegurar era que se acuerdan del orden. Ahí vamos a buscarlo para acá. ¿Dónde está? Acá. Que el polinomio de mayor grado, el AN, va a ser divisible por el de abajo, D. Entonces, en este ejemplo, volví para atrás. Si yo tuviera un C partido en D, el D tiene que ser, el 4 tiene que ser múltiplo de D. Tiene que ser divisible por D. Y el 5 tiene que ser divisible por C. Los divisibles de 5 es el 1 y el 5. No hay más. Así no es un quinto. Es 1 o 5. Mientras que el 4, el 2 y el 1. El 1 no tiene mucho sentido. Entonces las posibles combinaciones es que sea 5 medios o 5 cuartos. O el 1. 1 dividido en 1. O también podría ser el 5. Porque el 5 dividido en 1. Y esas son las combinaciones. Estas son los posibles raíces. Por eso este método es tan importante. Porque el método me está diciendo más o menos cuáles son las posibles combinaciones de raíces. Pero no me dice cuál es la raíz. Me está diciendo que me pregunte cuáles son los múltiplos, el 5 y el 1, que me pregunte cuáles son los múltiplos del 4, el 4, el 2 y el 1, y haga las combinaciones. 5 dividido en 4, 5 dividido en 2, 5 dividido en 1. 1 dividido en 4, 1 dividido en 2, 1 dividido en 1. El 1 cuarto y 1 medio también podrían ser, pero uno está más habituado a hacerlo, vamos a dejarlos también, el 1 cuarto y el 1 medio. Y tendríamos que corroborar. ¿Cómo sabemos si van a ser raíces? Porque tendríamos que reemplazar. Si nosotros reemplazamos y da 0, es que son raíces. Y tenemos que recordar que también es posible que sean con el cambio de signos, más menos. Pero el más menos me lo dice el método anterior. Me dice que no hay ninguna positiva y que tienen que ser negativas. Entonces, no pueden ser positivas. Porque el método el de Descartes me decía que por lo menos este cambio de signo no habían raíces positivas reales, sino que tenían que ser negativas. Entonces veamos, probemos con los más fáciles, que es el 5 y el 1. Primero partamos, no los matemos y hagamos el 5 y el 1. Si reemplazamos me quedaría con el 1, 4 más 10 más 19, se ve a tiro que no va a dar 0. Pero recuerden que no eran los más 1, tenían que ser los negativos. Ven que ahí no tiene sentido, no pueden ser positivos. Entonces con negativo me quedaría un 4, un menos 10, un menos 19, más 5. No da, por si acaso no hay forma que dé con el menos 1. Entonces el menos 1 no puede ser una raíz. Con el menos 5 me quedaría 5 a la 4 por 5 a la cuarta, menos, porque en menos 5, recuerden, un 10 elevado a la 5 elevado al cubo, el menos sale para afuera, más 19, 5 también es negativo, más 5. Entonces tendríamos que empezar a trabajar con los números. 5 por 5 por 5 por 5, 625 por 4, me da 2500 menos
5 por 5 por 5 por 10, 1250, 5 por 19, 95 más 5. Ese con ese ya no me va a dar 0, aunque esto aporte, no va a aportar lo suficiente para que me dé 0, entonces tampoco es raíz. Entonces descarté que este fuese una raíz. Tendría que probar con los otros números, con el 5 medios y con el 5 cuartos, con un cuarto y con un medio, para ver cuáles son las raíces. Sí o sí van a ser una de estas cuatro. Prueben ustedes ahora, para trabajar un poco, prueben con este, con el 1/4 y el 1/2. Recuerden que tienen que ser negativos. Mientras que yo voy a probar con estos dos. Así lo ahorramos el tiempo y vemos cuál de las cuatro es. Puede ser que las suyas sean y no las mías, o las mías y no las suyas. Vuelvo a decir, hagan mientras tanto ustedes, y así van ejercitando, la del menos 1/4 y menos 1/2. Y yo voy haciendo la del 5 medios y 5 cuartos. Entonces me quedaría 4 por 5 medios a la cuarta, el 10 negativo, por el 5 medios a la 3 menos 19 5 medios más 5. Me quedaría 5 a la cuarta partido en 4 menos 5 al cubo partido en, voy a dejarlo ahí, 10 por 8 menos 19 por 5 partido en 2 más 5. 5 por 5 por 5 por 5 por 5 dividido en 4. 4, me quedaría simplemente 625 partido en 4. 5 por 10 dividido en 8 no me da. Me queda 1250 dividido en 8. 19 por 5. 95 partido en 2 más 5. Y ahora tendría que sumar y restar estos números. Podría ser factor común 8. Eso quiere decir que si esto es divisible por 8, este debe ser por 8. Este le falta un 4 por este por 4. Y este por 2 y este por 2. Para que tengan toda la misma base. Entonces me quedaría 625 por 2. 1250 menos 1250 menos 95 por 4, 380 más 5 por 8. Y casi los daba el 0. Por lo menos esto es 0, pero esto no da 0. Entonces no puede ser esto una raíz. Tendría que probar con el 5 cuartos. Exactamente el mismo procedimiento. ¿Alguno de ustedes ya probó con los otros dos y les dio? Estoy en eso. Profe, yo Ya. tengo una duda de eso del Sí. de 4 por 5 medios elevado a la cuarta. ¿Cómo? ¿Por qué le dio eso? O sea, ¿Por qué me da eso? Porque tú me dices por qué si es negativo, ¿sí o no? Ahí va la duda. el resultado de abajo queda como 5 cuartos dividido en 4. No sé por qué de eso de arriba pasó a lo de abajo. Si me puede Porque explicar. 2 elevado a la cuarta, ¿cuánto es 2 elevado a la cuarta? 16. Y 4 dividido en 16, me queda 1 partido en 4. Ay, ya, gracias. Simplemente estaba desarrollando las potencias. Ya. Déjenme buscar algo.
mientras ustedes lo van haciendo. Yo voy a seguir con el 5 cuartos. Pero un cuarto 0.25 y un medio 5 cuartos. 5 medio. No estoy revisando si están bien. Yo no. Con el 1/4 me dio negativo. Te dio negativo con el 1/4. Sí, a mí también. Ya, le quedaría el 1 medio, probar con el 1 medio. Qué raro, yo estoy pensando en otra cosa. Que este polinomio sí tiene raíces, pero las raíces no son enteras, no pueden dar enteros. Y abajo, mientras ustedes están viendo, déjenme ver abajo, ¿no? Quedan exactamente esos números. ¿Dónde está? ¿Dónde lo copié ahí? Con el menos 2 y el menos 4. Sí, no, pero no es ni el menos 2 ni el menos 4. Igual el 1/4 queda muy aproximado, o sea, Sí, no, si con el menos 1/4 va a dar casi 0. Ya, es que lo que pasa, vamos a volver para atrás con la diapositiva anterior. Y la misma. Acá. Por eso a mí no me gusta mucho este método. Porque este método solamente funciona para los números enteros, considerando que las raíces fuesen números enteros. ¿Cuál es el problema? Que es una aproximación en la que estamos nosotros. No es 1/4, es aproximadamente 1/4. Va a dar casi 1/4. Es como 1, y algo dividido en 4. Pero se me había olvidado otro método más, que era el método que habíamos hablado el primero, que era el método como el sándwich, que yo le llamo, realmente no es un sándwich, sino que si el polinomio tiene un valor positivo y un valor negativo, tiene que haber un 0. Y eso es más fácil porque podríamos probar con números enteros y lo ahorramos el problema de las fracciones. Se me había olvidado ese método. No vamos a encontrar los valores de las raíces, pero sí vamos a encontrar una aproximación. Ejemplo, a lo que voy, ¿qué es lo que estoy diciendo? Imaginemos que fuese menos 4. Probemos con el polinomio cuando evaluamos en menos 4. Estamos usando todos los métodos. Recién usamos el del cambio de signo. Después usamos este método para ver las aproximaciones. Lo faltó el del sándwich. ¿Qué pasa si nosotros probamos con el menos 4? O el menos 10 o lo que sea. Pero en este caso con el menos 4. Si yo reemplazo, ¿qué voy a obtener? Va a ser un menos 4 a la cuarta, que sería 4 por 4 por 4 por 4 y por 4, positivo. 1024. Más, menos, porque es negativo, 4 por 4 por 4 por 10. 640. Menos 19 por 4 más 5.
este más 5. Todo este número es positivo. Sí o sí va a ser positivo. Que era más fácil verlo de esa forma. Todo esto es positivo. ¿Qué pasa si probamos con el menos 2? Si probamos con el menos 2, me va a quedar positivo. Así, pero lo voy a hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 4. Me va a dar 64 menos 2 por 2 por 2 por 10 menos 80 menos 19 por 2 menos 38 más 5. Y todo esto es negativo ahora. Entonces entre el menos 4 y el menos 2 hay una raíz. Sí o sí hay una raíz, porque pasé de un estado positivo, lo puedo dibujar. Acá tengo el eje X, y tomé el menos 4 y me dio positivo, un número positivo. Tomé el menos 2 y me dio un número negativo. La polinomio tiene que pasar por acá. El problema es encontrar el número, pero tiene que haber una raíz. Después podría probar con otro número, con el menos 1 o con el 1. Probemos con el número más fácil que el 1. Con el 1 ya nos damos cuenta que todo esto es positivo. Entonces con el 1 pasó del negativo al 1, tiene que pasar por otro. Entonces acá hay una raíz y acá hay otra raíz. Pero con el método de los cambios de signo dijimos que ninguna podía ser positiva, que tenían que ser negativas. Ese método lo que me va a decir es que pasa por acá. Pasa por esta zona, pasa por los negativos. Porque el método por lo menos lo asegura que hay dos raíces que son negativas, reales, y ninguna positiva. Entonces el dibujo tiene que ir por acá, más o menos así. Y son dos reales. El método lo dijo que solamente habían dos reales negativas. Pero este polinomio es de grado 4. Falta una raíz compleja, de la forma a más b. Y si está la compleja, está su conjugado, que también es raíz. Y ahí tendríamos las 4 raíces de este polinomio. Pero, si se dan cuenta, no es tan fácil encontrarlas. Encontrar las raíces no es tan fácil. Por eso siempre en los problemas nosotros les decimos prueben si este número es una raíz o no prueben si es una raíz o no. ¿Ya? Ahora, podríamos dibujarla con Wolfram, pero por lo menos el bosquejo tiene, lo importante es el bosquejo. Y esto es una buena referencia. Cuando ustedes pasen a la parte como ya clases presenciales, mucha gente, si esto hubiera sido una prueba, copia o busca ahí cómo copiar y hace la curva exactamente perfecta. Y no la pueden hacer perfecta porque no hay forma. A lo más la pueden aproximar con todos los métodos que hemos hablado. Pueden hacer un bosquejo. Pero es sumamente raro que alguien la haga perfectamente como corresponde. Porque no tienen las herramientas. Por lo menos ahora falta después entender derivadas. Ya con derivadas se soluciona todo. Pero hasta ahora no lo tenemos. ¿Ya? Por lo menos aplicamos. Por lo menos con la idea que teníamos pudimos aplicar esto. Ahora, no sabemos exactamente el valor. Va entre el menos 4 y el menos 2. Podría ser, no sé cuál que hay que inventar. Podría ser el menos 3, probar con el menos 3. Pero bueno, sabemos que no pueden ser enteros. Porque el otro método nos dicen que no pueden ser enteros. Que son aproximaciones. Entonces también ahí entra en juego ese número. Que nos van a dar. No puede ser 3, ni el 1, la raíz. Ni el menos 1, ni el menos 3. Pero podrían ser aproximadas. Pero lo importante es que todo este polinomio lo podemos escribir como la multiplicación de dos números reales y nos faltaban los números complejos. Ahí, dos números complejos, el conjugado y su número. Y tendríamos el polinomio. Todo polinomio se puede escribir como factorización. Todo polinomio se puede escribir como factorización. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros teníamos este polinomio, el px, y lo queríamos dividir por un x menos a? Si el a esa era la raíz, si el a era la raíz,
los daba, y ya tenemos que entender los que los daba simplemente QX. No había un resto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que no había un resto? Que no había forma que hubiera un resto porque esto tendría que hacerse 0. Se indetermina por si acaso máximo. Entonces, si solamente eso pasa si el X, cuando el X vale A, es una raíz. Si el A es una raíz. Ahora, si el A no es raíz, aparece el resto. ¿Sí o no? Aparece el resto. Podemos multiplicar por X menos A. Sabemos que no va a dar 0 porque no es raíz, no hay ningún problema. Entonces nos quedaría el QX por X menos A más RX. Que eso es lo que habíamos hablado también en la otra clase anterior. Nuevamente, si el A fuese raíz, esto es 0. Porque es la única forma que, si esto es 0 y esto es 0, se mantenga la igualdad. Pero si no es raíz, si ustedes reemplazan acá el PA, ¿cuánto va a quedar al otro lado? ¿Cuánto vale esto? Pregunta. ¿Cuánto vale esto? Me va a quedar Q de A por X menos A. ¿Cuánto es el X menos A? Cuando el X vale A. Cuando el X vale A es 0. 0. Todo esto vale 0. Y me queda simplemente RA. Y esto es sumamente potente, matemáticamente. ¿Qué significa? Que si yo tengo un polinomio y lo evalúo en cualquier número, pero ese número no es raíz, tengo dos opciones. O me da 0 y es una raíz, o me da cualquier número. Pero el número que me da es el resto. Es el resto. Entonces igual da mucho porque puedo inmediatamente saber el resto. No conozco el Q, pero conozco el resto. ¿Ya? Entonces es más o menos potente eso de hablar del resto. Y aquí está la demostración. Vamos a adelantar un poco para ver todas las líneas completas. Y falta algo. Ahí, ya. Ahí. ¿Qué nos dice lo siguiente? Si yo evalúo en P, en A, si yo evalúo en A, voy a tener PA. Y vamos a considerar que el PA no es 0, que no me da 0, por lo tanto no es una raíz. Si yo evalúo acá, esto me va a dar 0. Entonces todo esto es 0. Y me va a quedar que PA es igual a RA. Por lo tanto, yo conozco, y acuérdense que el R es una constante. ¿Cómo yo sé que es una constante? Porque estoy dividiendo el polinomio, lo voy a escribir acá, estoy dividiendo el polinomio en X menos A, en una lineal. Por lo tanto, el resto, para que sea un resto, tiene que ser de grado menor. Es un número. Por lo tanto, este número es el P evaluado en A. Más un Q, que ese Q no lo conozco. Pero conozco ahora el resto. Conozco el número. Y es un número. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Con ese teorema. Se le conoce como el teorema del resto. Que nunca lo habíamos puesto a pensar en eso. Siempre decíamos, si es 0, es una raíz. Pero si no es 0, es el resto. Es lo que me sobra. ¿Ya? Entonces, juntando estas dos ideas, podríamos decir lo siguiente. Si yo tengo un polinomio y lo divido por X menos A, donde no conozco el A, primero, si el polinomio evaluado en A me da 0, es una raíz. Es una raíz. Pero podemos verlo desde otro punto de vista. Px es divisible por esto. Porque no me va a dar resto, es divisible. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de las raíces. Decíamos que A es una raíz si el P evaluado en A me daba 0. Pero ahora lo estamos viendo de factores. Si el A es una raíz, entonces el X menos A, el polinomio es divisible por esto, por el X menos A.
Es dos formas de ver el problema. Tengo un polinomio y tengo un número a. Si yo lo evalúo y me da 0, es una raíz. Soluciona el polinomio. Pero si es una raíz, entonces el polinomio es divisible por x menos a. Es lo mismo, pero hablado de otra forma. ¿Ya? Ahora, dependiendo del grado del polinomio, es cuántas raíces va a tener. En los reales, vuelvo a decir, en los reales no es necesario que tenga todas las raíces. A lo más puede que tenga, pero no es necesario, porque recuerden que el caso del x cuadrado más 1 no tiene raíces reales. Pero en el complejo sí. Ahí está el ejemplo que habíamos hecho recién. Y fíjense, él prueba con el menos 4 y el menos 2. Por eso estaba con los dos. ¿Por qué prueban con el menos 4 y menos 2? Porque lo único que podemos saber es que sí hay una raíz. No sabemos cuál, pero entre el menos 2 y el menos 4 había una raíz. ¿Por qué? Porque nosotros lo evaluamos. Estaba acá arriba. Con el menos 4 está más arriba, acá. Con el menos 4 y el menos 2, el dibujo, entre el menos 4 y el menos 2, hay un cambio de signo. Entonces, si hay un cambio de signo, podemos dar fe de que hay una raíz entre esos dos números. ¿Cuál va a ser el número? Nunca lo vamos a saber, a menos que lo calculemos, pero podemos saber que hay una raíz. ¿Ya? O otra pregunta. Podríamos hacer el segundo. ¿Qué está ahí? Estoy buscando. Ahí está. ¿Y en cuál estamos? En la 22. El otro problema, el número 2, nos dice que tenemos este polinomio. Y nos preguntan si el x menos 3 es un factor. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros dividimos por x menos 3, no hay resto. Y solamente hay otro polinomio. Entonces la pregunta es engañosa porque basta que nosotros reemplacemos con este valor cuando este se hace 0, que es con el x igual 3, que evaluemos el polinomio en 3 y veamos si es 0. Porque si es 0 es raíz y si es raíz no hay resto. Entonces realmente el x menos 3 es un factor. Tendríamos que reemplazar ahí, ahí y ahí por 3 y ver si todo esto me da 0. Si me da 0 es raíz y por lo tanto el polinomio es divisible por x menos 3. ¿Qué significa? Que todo ese polinomio, entonces yo lo puedo escribir como qx por ese factor x menos 3, que va a estar multiplicando en ambos lados. Pero para que eso cumpla, esto tiene que darme 0 para que todo esto me dé 0. Porque si esto no me da 0, quiere decir que hay otro número que es el resto. Y no hay factor entonces. ¿Ya? Ahora, si tenemos un polinomio, si tenemos este polinomio que hemos trabajado todo el rato, vamos a darle cierta categoría. Vamos a decir que es reducible o irreducible. ¿Qué quiere decir? Si este polinomio, si este P, si este Px, yo lo puedo escribir como la multiplicación de dos polinomios, porque el de x menos 3 también es un polinomio, entonces lo puedo reducir. Es reducible. Pero si este polinomio yo no lo puedo reducir como multiplicación de dos polinomios, no es reducible. Es irreducible. ¿Ya? Ejemplo. El x cuadrado más 1 no tiene raíces reales. Es irreducible. En los reales. Pero en los complejos sí tiene. En los complejos tengo el x más y el x menos y. Y eso me da x cuadrado más 1. Entonces es reducible. En los complejos es reducible. Todo polinomio es reducible en los complejos.
pero en los reales no. Porque los reales no es un conjunto completo, cerrado. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, acá nos dicen que nosotros sí podemos factorizar este término. Factorizar, ¿qué significa? Que este polinomio px lo podemos escribir como multiplicación de otros polinomios. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer para poder multiplicar para saber si realmente esos son los factores? O buscar los factores, tendríamos que ver las raíces. Preguntarse con qué término esto va a ser raíces. Fíjense que con el positivo, con todo lo que hemos hablado, que si el x fuese positivo hay un cambio de signo. Por lo tanto, hay una raíz positiva. Si fuese negativa, sigue dando un cambio de signo. Por lo menos hay una negativa. Hay una positiva y una negativa. Este x cuadrado, el x a la cuarta, por 2, podríamos escribirlo como suma por su diferencia. ¿Sí o no? Y ahora tendríamos que preguntarnos cuándo esto se hace cero. Este se va a hacer cero con ningún real. Estos son imaginarios. ¿Sí o no? Porque va a ser raíz de 2i. Si yo reemplazo el x por raíz de 2i, me va a dar negativo. Menos raíz de 2 más raíz de 2. Entonces de aquí aparece una raíz que va a hacer que el x sea más raíz de 2i. Y si está ese número complejo, el conjugado también es raíz. Mientras que por la otra parte es sumamente fácil de ver cuál tienen que ser para que eso me dé 0, que sería x más raíz de raíz cuarta de 2 y raíz de menos raíz cuarta de 2. De los racionales, solamente, estos no son racionales, son irracionales. No tiene raíces. En los reales solamente tiene 2. Y en los complejos tiene las 4. Siempre en los complejos, y por eso tienen que acordarse un número imaginario, tengo todas las raíces. ¿Ya? Podríamos corroborar con cada una de estas. Podríamos probar con el raíz cuarta de 2 menos raíz cuarta de 2 con 2 raíz de i y menos 2 raíz de i y ver si dan 0 en el polinomio, si lo evalúo. Si dan 0 son raíces. Por lo tanto, ese polinomio es divisible por este. ¿Qué significa que sea divisible? Es que yo puedo tomar uno de estos términos. Yo puedo tomar el que yo quiera. Imaginemos que voy a tomar este. Y lo puedo dividir. Y la división me va a dar todo esto. Porque se mantiene la igualdad. O puedo tomar otro y voy a obtener lo otro. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta acá. Mañana vamos a terminar por lo menos con la parte ya de fracciones parciales. Pero fracciones parciales es esto. Estamos haciéndolo inconscientemente. Estamos pescando un polinomio y lo estamos dividiendo por sus raíces. Pero lo que nosotros queremos obtener son otras fracciones. Tener un px partido en qx y obtener otras fracciones. Más otra fracción y más otra fracción, pero que son más fáciles. Tomamos una fracción muy grande y la parcelamos. Fracciones parciales. Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente y lo estaríamos viendo ya para la clase de mañana. ¿Ya? Polinomio es largo, por si acaso no se preocupen, es así. Y hay que darle duro a lo que es polinomio. Lo estaríamos viendo. Cuídense. Chao, chao. Chao. Profe, Chao, cuídese. profe. Chao, profe. Chao.